con agua, seguridad hídrica que llamamos, y combate a la deforestación. Y bueno, podemos trabajar en los tres ejes con las compañías. Muchas empresas nos preguntan cuál es el beneficio, por qué yo iba a contestar CDP, qué debo hacer. Este es un ejemplo, no es una relación directa de causa y consecuencia, pero es un ejemplo. Este índice, que es Stocks Global Climate Change Leaders, es un índice de Europa que compara las empresas con mayor puntaje de CDP y las otras empresas. Y este índice entre 2011 y 2017 ha performado 26% más que el índice general de stocks. Entonces, no es una relación directa. Contesta CDP, tiene mejor performance financiera, pero podemos entender que empresas que están más resilientes, más preparadas para riesgos climáticos y para el futuro, pueden tener performances financieras mejor. Y acá está el ejemplo de los proveedores, las cadenas de suministro. Entonces, aquí son datos de 2018, del año anterior que tuvimos de reporte. Entonces, más de 5.000 proveedores participaron de nuestro proyecto. Ellos reportaron más de 633 millones de toneladas de emisiones que fueron reducidas por sus acciones. Y no solamente emisiones reducidas, pero también costos ahorrados. Entonces, más de 19,3 billones de dólares que fueron ahorrados en estas actividades de reducción de emisión. Siempre importante acordar, si estamos reduciendo emisión, quiere decir que reducimos o consumo de combustible o consumo de energía. Y bueno, no sé ahí donde ustedes viven, pero en Brasil esas cosas son pagas y muy bien pagas. ¿Dónde los datos de CDP son utilizados? Entonces tenemos inversionistas, evaluadores, bancos, índices, diferentes actores que utilizan la información de CDP, es powered by CDP Data, es utilizado en diferentes criterios. Entonces, Dow Jones Sustainability Index utiliza nuestra información, tenemos evaluadores de riesgo, evaluadores de inversiones, tenemos bancos acá, entonces Itaú aquí en Brasil, Scotiabank ahí en México. Entonces, siempre los aliados que tenemos que utilizan nuestra información, no solamente inversionistas, pero también los, como comenté, los miembros del programa Supply Chain, entonces las empresas que están involucrando a sus proveedores. Esos son los miembros que tenemos aquí para Latinoamérica, entonces no voy a poner la diapositiva con los miembros globales, que son más de 110, pero esas son empresas aquí cercanas de nosotros, entonces hay empresas de Brasil, de México, de Chile, de Colombia. Entonces la idea es las empresas más cercanas a nosotros que ya están metiéndose a este tema de involucrar a proveedores. ¿Ok? Y bueno, acerca de la TCFD, que era la idea de hablar hoy. Entonces, aquí está la TCFD, creo que todos ya conocen, es una fuerza tarea de todos, de los 20 más grandes países del mundo, con representantes del sector financiero, que tienen recomendaciones generales acerca de qué tiene que tener, qué hay que tener en una divulgación financiera con asuntos climáticos. Entonces, un punto importante para CDP este año tuvimos nuevos cuestionarios sectoriales, entonces de construcción y real estate, para empresas del sector financiero y para bienes capitales también. Entonces, son los nuevos cuestionarios sectoriales. Ya teníamos otros para cementos, para químicos, para óleo y gas y todo más, pero estos son los nuevos sectores que vamos a estar preguntando algunas cositas más específicas para sus empresas. Y bueno, ¿qué la TCFD trae para todos? El sumario ejecutivo tiene unas 50 páginas. ¿Cuál es la parte que a mí más me gusta de la TCFD? Este resumen acá de qué uno tiene que tener cuando habla de gestión climática en la compañía. Entonces, todo comienza en la gobernanza, quién discute, hasta dónde llega la discusión, hasta qué nivel llega la toma de decisión en términos climáticos. Después, esta gobernanza corporativa lleva una estrategia de largo plazo, de dónde queremos llegar, cuál es nuestro objetivo. Para llegar y alcanzar a una estrategia de largo plazo es importante gestionar los riesgos y oportunidades que tiene al camino de todo eso. Y para gestionar cualquier cosa es importante medir, tener métricas y fijar metas de reducción también. Dicho todo eso, aquí está el cuestionario de CDP. Entonces, nuestros módulos, las cosas que preguntamos para las compañías, aquí la TCFD totalmente alineada. Entonces, gobernanza, riesgos y oportunidades, estrategias y toda la parte de métricas y metas aquí abajo.
Estamos también alineados con los ODS, también estamos alineados con iniciativas como Renewable 100 para tener energías renovables y también tenemos alineación con los indicadores GRI. Y últimamente tenemos acá las Science-Based Targets. ¿Por qué me gustaría enfocar las Science-Based Targets? Que es una de las iniciativas más avanzadas que tenemos hoy en términos de gestión climática en las compañías. Porque como comenté, la TCFD habla acerca de métricas y metas, y si miramos las recomendaciones más detalladas para métricas y metas aquí a la derecha, los requisitos, las recomendaciones de la TCFD están totalmente alineadas con los principios de la Science-Based Targets. Entonces, por ejemplo, describir las metas utilizadas por la organización para gestionar los riesgos climáticos y las oportunidades y entender su performance contra estas metas. Aquí están qué necesitamos tener, entonces si es una meta absoluta, si es una meta relativa, cuál es el horizonte temporal de una meta, el año base, cuáles son los indicadores principales. Acá a la derecha tenemos los principales, los principios principales para tener una divulgación buena en términos de metas, métricas y los otros temas. Y todo eso está alineado a las Science-Based Targets. Entonces son cosas que son metas que representan información relevante para las compañías, son específicas para su sector, para su contexto, dónde está en la curva de evolución, de reducción de emisión, está clara, es entendible, está equilibrada, está consistente. Entonces tenemos todos los principios acá ya alineados. ¿Qué eso todo quiere decir? Quiere decir que las recomendaciones de la TCFD no solamente son un libro de reglas o de consejos o de recomendaciones que, bueno, nadie está mirando, pero son, de hecho, recomendaciones que van a guiar a las empresas a tener las mejores prácticas, al menos en estas cuatro áreas: gobernanza, estrategia, riesgos y oportunidades, métricas y metas. Entonces, es súper importante que las empresas entiendan que es necesario, no hay otra manera, es necesario empezar a mirar e incorporar, añadir a su propia gestión estas recomendaciones. Un ejemplo acá que yo he traído es la parte de métricas y metas, pero podríamos tener una presentación tan larga cuanto esa acerca de riesgos y oportunidades, acerca de planes estratégicos de transición a una economía de bajo carbono, cuáles son las mejores prácticas de gobernanza. Es siempre posible detallar, pero es muy importante que las empresas entiendan. Las recomendaciones son un guía, un paso a paso de cómo tener una gestión climática efectiva bueno, alineada a las mejores prácticas. ¿Ok? Aquí están mis contactos, entonces mi contacto Lucas Rivero, abajo el contacto de la oficina. Por favor, cualquier duda que tengan, si no alcanzo a contestar aquí hasta el final de la sesión, tienen mis correos y estamos por acá para que ustedes nos contacten. ¿Ok? Voy a quitar la de compartir y volver el control para Javier. Muchas gracias, Lucas. Gracias a ustedes. Les voy a compartir mi presentación. Creo que ya lo pueden ver. Bueno, un poco, ¿no? En estos 15 minutos que tenemos es hablar Lucas ha dado una, creo, muy buena introducción, ¿no? Hablar un poquito más sobre algunos detalles del famoso TCFD, TCFD, y un poquito del alineamiento que tiene con CEP, ¿no? Como decía Lucas. También, como comentaba, y no voy a extenderme en esa parte, estas recomendaciones han sido emitidas vienen de un mandato, por decirlo así, del G20, ¿no? Que a través del Financial Stability Board crearon este Task Force, ¿no? El Task Force de divulgación relacionadas con el clima. Entonces, ellos lo que hicieron desde el año se lanzó en el año 2015, ¿no? Que realmente ya hace pues, unos cuantos años, crearon estos cuatro grupos de recomendación, ¿no? Estos cuatro bloques, ¿no? De gobierno, como decía Lucas, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos. Tiene un documento de recomendaciones bastante extenso, ¿no? Que les recomiendo que se lean, y ese resumen ejecutivo. Pero más allá de ese documento principal, también han emitido algunos otros documentos, creo que son muy interesantes, ¿no? En concreto, hay una guía específica de cómo implementar las recomendaciones, ¿no?
donde hay, que es justo desde donde Lucas ha tomado esas capturas de pantalla. Y en esa guía de implementación hay unas recomendaciones no solo generales, sino recomendaciones sectoriales para algunos sectores más importantes, ¿no? Como puede ser el sector financiero, obviamente, energía, transporte, generación eléctrica, etc., ¿no? Esos sectores tienen unas recomendaciones específicas, que también ahora veremos un poquito más. Y también hay un documento igual muy interesante que trata sobre el análisis de escenarios, que es uno de los temas quizá más complicados, ¿no? Más complejos que ahora mismo se plantean en el CFD. Y ese suplemento de análisis de escenarios también es muy interesante para conocer, para tener una guía de cómo una compañía puede implementar ese análisis. ¿Cuáles son las...? Yo sí me voy a meter un poquito más en algunas de las recomendaciones. Como decíamos, son 4 grandes bloques. El primer bloque habla de gobernanza y de los riesgos y oportunidades, es decir, cómo se toman las decisiones dentro de la compañía en materia de cambio climático, en materia de gestión de riesgos y gestión de oportunidades. Y en concreto, en este punto, en este bloque, hay 2 recomendaciones muy específicas. La primera habla del rol del Consejo de Administración o de los comités del Consejo, es decir, cómo integran el cambio climático entre todas sus responsabilidades que tienen, ¿no? Como definir la estrategia de la compañía, definir la planeación financiera, gestionar los riesgos, fusiones y adquisiciones, ¿no? Cómo integran el cambio climático en todas esas decisiones que toman pues, periódicamente, ¿no? Están entre sus responsabilidades. Y también el rol del equipo de gestión, y aquí hablamos ya un nivel por debajo, ¿no? En la estructura de gobierno de las compañías, cómo toman las decisiones y cómo identifican y gestionan esos riesgos, ¿no? Y esos impactos del cambio climático. Estas 2 recomendaciones, aquí les hemos puesto específicamente cuáles son las preguntas de CDP, del cuestionario de CDP que abordan esas recomendaciones. Entonces, un poco con la idea, como también comentaba Lucas antes, que esto no aporte, ¿no? Al reporting fatigue, ¿no? Que dicen que cada vez son más cuestionarios, más frameworks, ¿no? Más reportes que tienes que hacer como compañía. Entonces, si tú quieres responder a las recomendaciones o estar preparado para responder TCFD, CDP creemos que es una muy buena guía, ¿no? Porque tiene muy bien especificado en qué preguntas te llevan a cubrir esa recomendación, ¿no? Y aquí lo pueden ver en la parte baja de esta tabla. En temas de estrategia, habla principalmente del reporte de los riesgos y oportunidades, ¿no? El reporte de esos riesgos que se tiene que hacer en los informes anuales, informes financieros tradicionales, ¿no? No recomiendan hacerlo en informe de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque tiene, pues justamente, ¿no? Habla de impactos económicos, impactos financieros. También habla de impactos financieros en la planeación de la compañía y en la estrategia de negocio. Y aquí la última recomendación, que ahora veremos un poquito más en detalle, habla de cómo la compañía está preparada o qué resiliencia tiene a esos diferentes escenarios, tanto de aumento de temperatura como de cambio de tecnologías, por ejemplo. El tercer punto aborda otro de los temas que vemos como más complejos, ¿no? Que es cómo la compañía identifica, evalúa y gestiona los riesgos relacionados con el clima, es decir, básicamente cuál es el proceso, ¿no? Para identificar y gestionar esos riesgos y cómo ese proceso se integra en los procesos de gestión de riesgos corporativos tradicionales. TCFD lo que intenta comunicar es que no tiene que ser un proceso separado de la gestión de riesgos tradicional de la compañía, sino que tiene que ser algo que está integrado en los procesos que habitualmente se llevan a cabo. Y aquí también tenemos algunas recomendaciones, preguntas específicas, ¿no? Donde se aborda eso en el cuestionario de CDP. Y por último, tenemos la parte de métricas y objetivos, ¿no? Pero es importante, ¿no? Decir que estas métricas y objetivos son para decir cómo se están evaluando y gestionando los riesgos y oportunidades, ¿no? Y que es justo la primera recomendación. No solo habla de emisiones de alcance 1, 2 y 3, que también, sino de métricas, ¿no? Que te ayudan a gestionar los riesgos. Y, como decía también Lucas, las metas, ¿no? ¿Qué metas te pones? Y ojalá metas alineadas con los famosos Science-Based Targets. Un poco como decía antes, queríamos pararnos un poquito más en algunos temas que creemos que son más importantes, ¿no? En este caso vamos a ver rápido el tema del análisis de escenarios, ¿no? Dentro de la estrategia y también el tema de los riesgos, gestión de riesgo, ¿no? Entonces, como algunas compañías con las que ya estamos trabajando en estos análisis de escenarios, ¿cuál es el proceso que estamos siguiendo, ¿no?
para integrar este análisis de escenarios en la gestión, en la estrategia de la compañía. Lo primero que vemos es que siempre intentamos que haya una involucración, un involucramiento del gobierno de la compañía, ¿no? Tiene que ser algo, un mandato que por lo menos tiene que venir desde, pues ojalá desde el Consejo de Administración, Comité de Dirección o desde algunos de los otros comités que tenga. Y ese mandato, al tener ese mandato, hace que haya pues, un rol de supervisión, ¿no? que es pues, el rol que tienen los comités, ¿no? Supervisión del proceso, ¿no? Y de los resultados y sobre todo de cómo la compañía tiene que responder a esos resultados. Eso es lo primero que vemos, como decimos, ¿no? El mandato del gobierno es muy importante para detonar este tipo de análisis, porque pues, van a ser unos resultados a los que la compañía va a tener que definir cómo responde, ¿no? Cómo está respondiendo. El siguiente paso que vemos es primero definir más o menos cuál es tu escenario, ¿no? Pues, cuál es, por decirlo así, el alcance de tu escenario. Es decir, primero, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué quieres hacer esto? ¿No? ¿Qué riesgos vas a considerar? Ya saben que hay riesgos, dos grandes tipos de riesgos de transición y riesgos físicos. Si eres una compañía, por ejemplo, de retail, pues quizá los riesgos físicos, por lo menos en tu operación propia, no son tan importantes. A lo mejor si en la cadena de suministro, por ejemplo. Y hay otros riesgos, a lo mejor riesgos tecnológicos o riesgos reputacionales que son más importantes, ¿no? Entonces, tienes que definir bien ese alcance en cuanto a los riesgos que quieres considerar. Muy importante también el horizonte temporal. El horizonte temporal, ¿no? Que es algo que también viene muy determinado por los escenarios. Si queremos hacer un análisis a 10 años, 15 años, 25 años, incluso 50 años. Y esto es importante para la toma de decisiones. Y nosotros siempre recomendamos tener como varios horizontes, ¿no? Un horizonte de mediano plazo, ¿no? Que permita que se vuelva algo real para las compañías, que vean un impacto, que pueda haber un impacto en un tiempo pues, medio corto y un horizonte largo plazo, ¿no? Donde podamos ver aquellos impactos. También definir qué parte de toda tu cadena de valor quieres considerar, ¿no? Si solo quieres considerar pues, tu operación propia o un enfoque también upstream o downstream. Y la geografía, obviamente, ¿no? Si es una compañía con operaciones en diferentes países, pues quizá quieras empezar por los países que son más representativos, ¿no? Para ti como compañía. Entonces, una vez tienes definido esos criterios, ¿no? Ese alcance de los escenarios, lo segundo es evaluar los riesgos en cada escenario, ¿no? Es decir, obtener el impacto que tienes, ¿no? Y la probabilidad, ¿no? De que haya un impacto y el impacto que podría tener, ¿no? Cada uno de esos riesgos en los diferentes escenarios, diferentes escenarios. Y esto normalmente lo hacemos a través de pues, mucha interacción con la compañía, ¿no? Con las diferentes áreas, especialmente con el área de riesgos, que como decíamos antes, creemos que es un área clave para este proceso, ¿no? Si el área de riesgos no, entre comillas, no compra este proceso, no lo toma, no lo hace suyo, hay puede haber un problema, ¿no? En que esto se quede como un mero análisis en un documento, ¿no? Entonces, necesitamos involucrar al área de riesgos desde el principio, ¿no? Luego tenemos la evaluación de impactos en cada escenario, ¿no? Y aquí, idealmente, hacerlo de manera, hablando de los impactos financieros, ¿no? Cómo financieramente puede impactar los riesgos en como decía, ¿no? En tu posición estratégica como compañía, ¿no? Los negocios que llevas a cabo, ¿no? Si es una empresa, por ejemplo, de carbón o de producción eléctrica a carbón, pues probablemente eso sea un tema que se vea reflejado, ¿no? En este análisis de escenarios y que tengas que tomar algunas decisiones sobre tus negocios y también la prevención financiera, ¿no? Porque no olvidemos, ya lo veremos, que uno o dos de los categorías donde puede tener impacto el cambio climático, impactos financieros, son ingresos, ¿no? Ingresos y costes. Entonces, obviamente, también lo tienes que considerar para tu planificación financiera y para tu CAPEX, ¿no? Y el siguiente paso sería pues, identificar soluciones, ¿no? Una vez tienes ese análisis de escenarios con los resultados e impactos financieros, como compañía, cuáles son las decisiones que tengo que tomar. Como decía antes, creo que aquí el gobierno de la compañía es muy importante, ¿no? Para definir quizá como moldeo, ¿no? O como evoluciono mi modelo de negocio hacia esas oportunidades que hemos visto o para gestionar esos riesgos, cómo quizá puedo invertir en otras tecnologías, en nuevas tecnologías, cómo puedo posicionarme mejor con mis grupos de interés para compartir, ¿no? Aquello que hago bien y contarles, ¿no? Que estamos trabajando en aquellos riesgos y aquellas áreas de oportunidad. Y finalmente,
también muy importante, reportar y divulgar los resultados, ¿no? Como decía antes, a través de el informe anual, informe financiero tradicional, o quizá a lo mejor en alguna primera ocasión, un primer estudio que hagas, generar un reporte específico de TCFD. Eso en cuanto a las análisis de escenarios, que como digo es algo pues muy nuevo, ¿no? Y quizás un poquito complejo para las compañías, pero creemos que estos pasos puede ayudar a las compañías a guiarles en ese proceso. Y queda también parar un poquito en el tema de riesgos, y aquí rescato justo igual alguna de las capturas de pantalla de las recomendaciones sectoriales, ¿no? que mencionaba antes. Este es el marco, por decirlo así, ¿no? El camino, ¿no? De cómo los riesgos tienen un impacto financiero, ¿no? Y partimos de los riesgos, como decía al principio, dos categorías de riesgos: riesgos de transición, donde están riesgos regulatorios, es decir, riesgos relacionados con nuevas leyes, nuevas regulaciones, por ejemplo, un sistema de comercio de emisiones, algo de lo que se está impulsando mucho en América Latina. Riesgos tecnológicos, ¿no? Tecnologías que se vuelvan obsoletas. Riesgos de mercado, ¿no? Al cambiar patrones de consumo, patrones de compra de consumidores o de clientes hacia otras tecnologías de la compañía actuales. Y riesgos reputacionales, ¿no? Y finalmente tenemos los riesgos físicos, que se dividen en riesgos agudos. Los riesgos agudos entendidos como aquellos riesgos que ocurren una vez, ¿no? Ocurren puntualmente, es decir, una tormenta, un huracán, esos son riesgos que ocurren puntualmente. Y riesgos crónicos, aquellos que tienen un horizonte temporal pues, largo, ¿no? Podemos hablar de aumentos de temperatura, de sequías, etcétera. Y aquí siempre me gusta como reforzar esto, ¿no? Con un ejemplo de una compañía, que es un informe público, que es una compañía de oil and gas, donde han hecho un análisis de riesgos, un análisis de escenarios, donde dicen que en el año, creo que son a 30 años, ¿no? Alrededor del 50% de sus operaciones, de sus ingresos, se pueden ver afectados por el cambio climático. Entonces, ¿por qué? Porque dicen que el consumo, por ejemplo, el consumo de petróleo, por ejemplo, va a caer, ¿no? Pues obviamente ahí tiene un riesgo de mercado, ¿no? De cómo la demanda se puede reducir, y obviamente esto les debería hacer tomar o les debe hacer tomar decisiones, ¿no? En cuanto a planificación estratégica, de qué negocios estás involucrado, qué negocios quizás son rentables ahora, pero a lo mejor en el mediano o largo plazo no son tan rentables, y también en la planeación financiera. Porque probablemente para migrar, ¿no? Hacia estas nuevas oportunidades, pues necesites un CAPEX, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, eso tiene un impacto financiero, y esos impactos financieros, de acuerdo a TCFD, pueden verse en cuatro temas, ¿no? Como decía antes, en los ingresos de las compañías, como en este caso, por ejemplo, la demanda de productos de petróleo, según su análisis de escenarios, puede bajar sensiblemente en los próximos años. Costes relacionados quizá con el mantenimiento o con el cambio hacia otras tecnologías, ¿no? Otros negocios. Y impacto también en el balance, ¿no? En la compañía, tanto en los activos y pasivos como en el capital, ¿no? Y la financiación que tienen. Y aquí, justo como comentaba antes, ¿no? En esa guía de recomendaciones, específicamente en las recomendaciones sectoriales, y aquí tenemos algún ejemplo, ¿no? Ahí se reflejan evidencias de impactos financieros en algunos sectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tomar, como decía, el sector de energía, ¿no? Entonces, las empresas de carbón pues tienen impactos tanto en gastos como en activos y pasivos y en capital y financiación. O los bancos, por ejemplo, ¿no? Los bancos tradicionales, que tienen impactos financieros ya evidentes, es decir, que ya han ocurrido, tanto en ingresos como en activos y pasivos. Entonces, esto creemos que esta guía de implementación ayuda a las compañías a decir, ok, pues si yo soy una empresa del sector de petróleo y gas, ¿no? Probablemente tengo que reforzar o focalizar mi análisis en aquellos impactos, en cómo los riesgos de cambio climático están impactando en ingresos, gastos, en activos pasivos y en capital y financiamiento, ¿no? En este caso tocan los cuatro, pero hay otros sectores que se ven impactados en diferentes temas, ¿no? Entonces, como decía, estas recomendaciones sectoriales son muy útiles para focalizar los esfuerzos de análisis de las compañías. Y un poco me gustaría acabar con dos láminas muy breves, porque muchas veces nos preguntan las compañías,
Esto del TCFD está muy bien, me puede ser muy útil a mí como compañía. Internamente, como decía Lucas, es una hoja de ruta para gestionar los riesgos, pero realmente lo están preguntando los inversionistas, les interesa. Pues aquí tomamos el análisis que hizo una compañía que se llama Morrow Sodali. Ellos lo que hacen es ayudan en la relación de las compañías con los inversionistas, ¿no? Y anualmente hacen un survey a inversionistas institucionales donde preguntan diferentes cosas, ¿no? Este año final de 2019, que se publicó en 2020, está dedicado exclusivamente 100% a temas ESG. Una de las preguntas que hacen es a los inversionistas institucionales, y aquí entran inversionistas institucionales de Estados Unidos, pero también de Europa y de Asia, ¿no? En diferentes mercados. Hay una buena representación global. Les preguntan, en el contexto de facilitar el análisis del desempeño ESG o ESG de las compañías, ¿en qué marco recomendaría a las empresas que se centren para comunicar su información a ESG? Y pues hay una buena mayoría, ¿no? que hablan de tanto de SASB como de TCFD. Es algo que no sorprende, ¿no? Porque estos dos marcos están muy enfocados a impactos o aspectos materialmente financieros, ¿no? Pero esto creo que manda una muy buena señal sobre lo que están hablando los inversionistas institucionales y lo que esperan de las compañías. Este mensaje a este survey creo que se ve reforzado por algunas de las cosas que han pasado igual en el último año, donde los tres mayores asset managers de Estados Unidos y de los mayores del mundo, que son BlackRock, Vanguard y State Street, en sus cartas, en sus recomendaciones, en sus políticas, apoyan explícitamente el uso de TCFD, ¿no? Y lo nombran y piden a las compañías que utilicen TCFD para reportar los impactos financieros del cambio climático. Esto, como digo, manda una muy buena señal al mercado de la importancia de esto. Y para acabar, quería compartirles un pequeño análisis que hemos hecho en Valora, muy rápido, muy sencillo, donde hemos tomado las 27 compañías que están en el IPC sustentable de México. ¿No? Se supone que son las compañías, para aquellos que no son de México, son las compañías con mejor desempeño en sustentabilidad. Y hemos hecho un análisis de la propiedad de las compañías, ¿no? ¿Quién tiene las acciones de las compañías? Esto es algo que hemos hecho toda en información pública. Y de ahí hemos identificado de los que son propietarios de las acciones de las compañías, quiénes son signatarios de TCFD o supporters de TCFD. Nos encontramos, creo que es un análisis interesante, ¿no? Porque tomamos, aquí pueden ver, no hemos puesto nombres de compañías, cada barrita es una compañía, pero encontramos compañías en las que pues, más de un 15%, ¿no? de las acciones están en posesión de inversionistas institucionales que son signatarios supporters de TCFD, ¿no? Y creo que para estas compañías pues esto va a empezar a tomar mucha más importancia, ¿no? Obviamente también tenemos compañías pues, con una representación muy pequeñita, pero creo que estas compañías que están por encima del 10% van a empezar en los próximos años a recibir pues, más preguntas, ¿no? de cómo están respondiendo a CDP, cómo están respondiendo a las recomendaciones de TCFD. ¿Qué supone esto en términos monetarios, ¿no? En términos financieros? Tomando el valor de las acciones de estas compañías el día de ayer, representa 375.963 millones de pesos, ¿no? Para aquellos que no son de México, ¿cuánto significa esto en dólares? Pues unos 15, 16 millones, depende un poco del tipo de cambio, ¿no? 16, 17 mil millones de dólares, que representa alrededor del 20% del PIB de México. Entonces, creemos que pues, es una cifra muy importante. Probablemente ahora las compañías no estén recibiendo estas preguntas, pero probablemente lo hagan en el corto plazo, ¿no? Y aunque ya sabemos que hay compañías mexicanas, por ejemplo, de ciertos sectores que ya están recibiendo preguntas de sus inversionistas directamente para responder a CDP o responder a recomendaciones de TCFD, ¿no? Y creemos que es alguna tendencia que va a continuar. Entonces, esto es lo que yo les quería compartir. Igualmente aquí les dejo mis datos y le voy a dar paso a Francisco, a Paco, para que nos comparta también su... ¿No prefieres antes contestar la pregunta de Diana? De Diana. Dame un segundo. Diana. ¿Dónde podría haber el ejemplo sobre cómo realizan la definición de escenarios?
Pues hay, como decía, hay en la página de TCFD hay una guía de cómo realizar esos escenarios. Lo que hemos presentado, que es la que mencionaba yo al principio de mi presentación, esa lámina que hemos explicado es una metodología que tenemos en Valora, ¿no? De cómo hacer los escenarios y que, como decía, estamos implementando en algunas compañías. Entonces, si quieres que lo compartamos contigo, Diana, pues por mi parte, encantado, ¿no? Siempre puedes tomarte, como digo, el documento de TCFD. Y Diana, en las preguntas del módulo 3 de CDP, 3.1 más específicamente, nosotros preguntamos a las empresas cuáles son los escenarios que ellos evalúan y todo más. Entonces, si quieren, pueden acceder a la plataforma y pueden acceder a respuestas públicas de compañías. Entonces, pueden mirar otros pares, otras empresas para mirar cómo ellos están lo haciendo. También es una opción. Entonces, Paco, si quieres, comparto por aquí tu presentación y nos vas. Sensacional. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Javier, Lucas, por permitirme estar con ustedes. Mi nombre es Francisco Suárez, de Scotiabank. Soy Sales Side Analyst por los últimos 6 años en Scotia, muchas más primarias en otros lados. Y además llevar sectores como sectores inmobiliarios y el sector de cemento de construcción y de infraestructura para América Latina. También estoy a cargo de hacer análisis de ESG, ¿no? En la región también, y tratamos de hacer seminarios, tratamos de hacer conferencias y tratamos de apoyar tanto a los inversionistas como a los emisores en estos temas, ¿no? Entonces, la presentación obviamente está para ustedes, ahí se encuentran nuestros datos y encantados de recibir sus sugerencias. En la segunda lámina quisiera abordar el tema de por qué cada vez más los emisores en Latinoamérica, exacto, en esa, gracias, por qué cada vez los emisores en Latinoamérica están recibiendo más requerimientos y más preguntas por parte de los inversionistas de temas de sustentabilidad. Y la respuesta rápida es: simplemente vean la tendencia de aquellos fondos cuyos mandatos son exclusivamente con mandatos de todo tipo de mandatos en sustentabilidad, y esto ha crecido de 18 trillones de dólares en 2014 a cosa de 31 trillones de dólares del 2018. Para darles una idea de cuánto significa esto de los portafolios totales, un proxy podría ser aquellos signatarios que tiene CDP, por ejemplo, que representan, si mal no recuerdo, cosa de 98 trillones de dólares. Entonces, digamos que todavía es una tercera parte de esos signatarios con mandatos exclusivamente de sustentabilidad, pero lo que es relevante es la rapidez de cómo está creciendo esto como una preferencia en sí misma, ¿no? Y en ese sentido, dos datos puntuales durante la pandemia. Ayer salió una nota del Wall Street Journal diciendo cómo el 70% de los fondos con mandatos ESG registrados por Morningstar están superando a todos los demás benchmarks en el mundo. Entonces, no solamente hay una creciente interés por este tipo de inversiones, sino que también se está demostrando que incluso en estos momentos de la pandemia, de la crisis global, está habiendo un mejor performance de este tipo de fondos respecto de los tradicionales, ¿no? También ha habido otros reportes en ese sentido, tanto de Standard & Poor's Dow Jones Indexes como también de MSCI, en el que hablan cómo estos mandatos están superando los rendimientos en general respecto de los fondos que no tienen estos mandatos ESG. Entonces, con esto en mente también les dejaría otro dato adicional. Durante esta temporada de la pandemia, este mismo artículo de Wall Street Journal que salió ayer habla de que ha habido un flujo neto hacia estos mandatos que se ha duplicado respecto a lo que es el año pasado. Entonces, con esto en mente, yo solamente les quiero recordar que todo esto no solamente ya es importante hoy, sino que va a seguir siendo más y más relevante
y para la región, y ahorita voy un poco a hablar de estos detalles, creo que para la región, si quiere ser relevante en el contexto global de las inversiones, en el contexto de las grandes tendencias de lo que está pasando en el mundo, no tiene más remedio que tratar de abordar. En la siguiente lámina, no quiero detenerme en la siguiente lámina porque de alguna manera Lucas ya lo explicó, pero la única cosa que quisiera que vieran ustedes es la parte inferior derecha de esta lámina del World Economic Forum. Vean cómo a lo largo de todos los años, hasta el 2019, los cuadros verdes y también inclusive los sociales han cobrado mucha mayor relevancia a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, sí creo que esto es bien importante. En la siguiente lámina, sí creo que la lámina es todavía más importante para todos aquellos emisores de acciones o emisores de bonos. Si me pudieras dar a la siguiente lámina, por favor, Javier. Gracias. Esta siguiente lámina también es de Mauro Sodali y esto es muy importante no porque lo diga yo, sino porque esto son las tendencias de lo que están pidiendo tanto los tenedores de bonos como los accionistas de las compañías a nivel global hacia todas las compañías, es decir, en todas las peticiones de asambleas de accionistas extraordinarias, proxies. Lo que estamos viendo es que los inversionistas cada vez están pidiendo más cosas a las compañías y estos 10 puntos te habla de lo que más piden los inversionistas, tanto tenedores de acciones. Y a propósito estoy señalando en rojo aquellas cosas que tienen que ver con sustentabilidad en lo general, ¿no? Entonces ustedes se van a dar cuenta que esta petición que yo les recomiendo mucho, que la tenga todos los consejos de administración o juntas directivas, como se llaman en otros países, de las compañías, para mí es algo crucial, es algo que tiene que estar enterados, una junta de gobierno, un consejo, ¿no?, de administración tiene que estar enterado de estas tendencias porque si no lo toma en cuenta, simplemente no está escuchando las peticiones directas de los inversionistas. La siguiente lámina, lo que vamos a estar viendo, ahora sí vamos a entrar en Latinoamérica. Hay que entender que hoy, por ejemplo, hoy se está anunciando el rebalanceo de los índices de Morgan Stanley. Yo no recuerdo en los últimos cuándo hemos visto un flujo positivo en los rebalanceos. Siempre hemos visto que del lado de mercados emergentes, Latinoamérica tiende a ser menos relevante. Entonces, nuevamente, estos temas, si no se atienden, también te habla de un círculo vicioso de también por qué no somos relevantes nosotros. Entonces, hay que entender que ESG en general, todos los temas de sustentabilidad, podemos tener problemas sistemáticos en nuestras regiones, y ahorita voy a hablar en algunos casos específicos de ello, que tienen que ser atendidos porque sí es necesario desde el punto de un emisor el seguir siendo relevante, ¿no? Con esto en mente, yo les diría, y pasemos de emisiones de carbono. Sin duda en la región, por los tamaños de las economías, Brasil y México son los más importantes, los que más contribuyen a las emisiones de carbono equivalente. Pero realmente las métricas, como tienen que ser entendidas, y esto tiene que ver mucho con los informes, con este esfuerzo que hacen los emisores para cómo transmitir estos datos hacia los inversionistas, lo que importa más son la incidencia de esto en la segunda gráfica superior, la gráfica superior derecha que ven ustedes en esta pantalla, ustedes estarán viendo que cuando uno mide la proporción de las toneladas de carbono equivalente que se hacen por cada millón de dólares facturado, y esto se traduce en índices, y esta fuente es de Morgan Stanley, pues ustedes van a ver que Brasil, a pesar de que es de los que más contribuyen a las emisiones de carbono, esto obedece a que es un reflejo del tamaño de la economía en la región,
pero no es intensiva en las emisiones de carbono. ¿Por qué? Porque reportan menos toneladas equivalente por cada $1.000.000 que se factura por parte de las compañías, de acuerdo a este análisis. La gráfica inferior izquierda es otra manera de incidencia, de tratar de ver los datos y por qué esto es relevante para un inversionista. Esto te habla ya de tratar de analizar cuántas toneladas de carbono equivalente se están emitiendo por también cada $1.000 en el PIB de las regiones. Y ustedes lo que van a hacer notar, que no es otra cosa más que la misma conclusión de la gráfica anterior, la superior derecha que les platicaba de Morgan Stanley, es que tanto Chile como México tienen un problema. Son economías que son intensivas en el uso del carbono. Entonces, claramente, eso como nos deja, si yo soy un emisor mexicano, eso ya me pone en un problema respecto de una contraparte brasileña, por ejemplo, ¿no? Aún dentro de la región, ¿no? Y finalmente, la última gráfica inferior derecha te habla de que también es importante entender la fuente o el origen de estas emisiones de carbono para tratar de entender qué son las cosas estructurales que se tienen que estar atendiendo. Entonces, por ejemplo, tanto en México como en la parte de, perdón, México y Chile, que les hablaba que son las economías que son intensivas en carbono, ambas comparten una similitud, y esto es la relevancia de la industria de generación de energía como una fuente primaria de emisiones de carbono. Entonces, eso es un riesgo sistémico que afecta, no importa si tú haces emisiones en directo, como siempre se ha hablado y siempre se ha tratado de hablar de esto, y creo que lo dijeron muy bien tanto Javier como Lucas, es hablar todas estas fuentes de riesgo a lo largo de toda tu cadena de valor. Entonces, a lo mejor tú no las emites per se, pero sí haces compras de energía. Y si esas compras de energía están asociadas a energía fósil, que además vamos a poner al extremo, que sea de carbón, pues bueno, tendrás un problema respecto a los inversionistas. Siguiente lámina, por favor. Aquí se habló lo que son los objetivos basados en ciencia. Es algo importantísimo. Todo el mundo quiere entender, sobre todo si eres un manejador de activos, un portfolio manager, una persona, un fondo de pensiones, quieres entender si tu portafolio, cuál es la huella de carbono que tiene tu portafolio, pero te va a interesar más cómo se va a ver hacia adelante, para tratar de quitar estos riesgos de cola y de tener problemas de relaciones importantes, cosas que voy a acotar en un momento. Aquí lo que estamos viendo, y nuevamente la gran moraleja de todo esto, yo sé que para los emisores puede ser, francamente, puede ser una tarea colosal el tratar de reportar estas cosas, pero la gran mensaje y la gran noticia buena para todos es que cada vez vemos una convergencia de herramientas. Javier y Lucas hablaban de TCFD, Lucas hablaba en particular de los objetivos basados en ciencia. Todas estas herramientas, y cada vez que yo hablo más importante, cada vez que hablo yo con los que hacen las calificaciones, tanto Morgan Stanley como Standard & Poor's, como GRESB, o también, o más importante aún, con los inversionistas globales dedicados a esto, sí reconocen que estas herramientas llegaron para quedarse y son una gran ayuda por parte de los inversionistas. Entonces yo creo que sí, objetivos basados en ciencia, pues creo que es algo, no deja de ser un reto, pero es algo que está perfectamente alineado al cambio climático, y además ahora, como hay una gran diferencia entre lo que es un mundo entre 1.5 grados y 2 grados de calentamiento global, ahora esta iniciativa de objetivos basados en ciencia solamente te permite aceptar metas que estén consistentes con 1.5. Entonces, esto es maravilloso porque lo que trabajes ahí inmediatamente va a tener un beneficio en tu reporteo con CDP y tu reporteo con TCFD, y al final del día es parte del todo, y creo que es una herramienta muy poderosa. Siguiente lámina, por favor. Ahora hablemos del agua, por ejemplo. El gran tema del agua
es que la gran mala noticia de todo esto es que hablamos de que en la región el gran problema de emisiones de carbono se concentra tanto en Chile como en México. Bueno, estas dos economías también concentran otro problema, la seguridad hídrica, que es la peor en la región. Entonces, nuevamente, cuando tú platicas con un inversionista en Estados Unidos y hablamos de la seguridad hídrica, entonces tenemos que hablar de dónde están los activos, en qué lugares puede ser mayor ese estrés hídrico y tratar de entender esos riesgos a lo largo de la cadena de valor. Y luego, la moraleja que les quiero dejar aquí es que está perfectamente ligado también al problema de energía, porque ambos países, les decía, comparten esta deficiencia de que su fuente primaria de energía es térmica, y esto obviamente en países con estrés hídrico pues puede ser un gran problema, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí veamos, aquí se cuantifica un poco más las grandes diferencias. Vean la diferencia que hay entre Colombia y México. Y es más, ustedes, y bueno, y para aquellos en la audiencia que no sepan mucho de la economía mexicana, las áreas rojas, entre más rojo, mayor estrés hídrico. Entonces, estas zonas de estrés hídrico, desgraciadamente, están altamente correlacionadas al PIB de México. Son las zonas que más generan y más aportan al PIB en nuestro país. Entonces, esto es terrible porque resulta que también tenemos un gran problema y la geolocalización de los activos es clave para tratar de entender qué tipo de riesgos sistémicos tenemos. Y ahora comparemos con Colombia y claramente Colombia tendrá una gran ventaja, de igual manera Brasil, porque en la tabla izquierda ustedes verán que de acuerdo al World Resource Institute, a final del día, Brasil no tiene un problema de estrés hídrico como si lo tienen Chile y México, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Entonces, este es un ejemplo de lo que hacemos nosotros y los inversionistas. Si sabemos que el estrés hídrico se concentra en Chile y en México, bueno, vamos a ver qué nos dicen las compañías al respecto, qué están revelando. Una forma de hacerlo es ver, bueno, quiénes están contestando su cuestionario con CDP respecto de seguridad hídrica. Y vean, en Chile, de las compañías que están, que CDP les manda un cuestionario que tienen que contestar porque son las relevantes, pues bueno, vemos ahí a tres compañías que simplemente no lo contestan, ¿no? Las otras compañías tienen una buena calificación, B menos, ya estamos hablando de que ya es un nivel de cierto liderazgo, ¿no? Lucas podrá explicar esto más, las calificaciones que ellos asignan, pero al final del día no importa si tienes una D, o sea, a mí lo que me importa es que estés empezando a revelar información de la forma correcta y más importante, que el consejo de administración, que la junta directiva estén tomando una estrategia para enfrentar esto. Eso es lo que yo quisiera como inversionista. En México pasa algo similar. ¿Quiénes no contestan el cuestionario? Pues también es un problema importante. Insisto, y estoy hablando solamente de Chile y de México porque ambas economías son las que más problemas tienen del lado de seguridad hídrica. Entonces, este tipo de cosas les enseño un poco para tratar de entender el pensamiento de un inversionista, de cómo podrían estar preguntando cosas y por qué la importancia de todo esto, ¿no? Siguiente, por favor. Una forma también de estar haciendo todo este tipo de cosas es que nosotros hicimos ya un ranking de todas las compañías en Latinoamérica que estaban cubiertas por Scotiabank. Estábamos hablando de más de 100 compañías hace 2 años cuando hicimos este primer ejercicio. Recibimos pues, respuestas de 76 de estas 101 compañías. Y vimos grandes diferencias entre todas ellas. Queríamos tratar de entender qué nos estaban reportando. Es bien importante el reporteo para nosotros y para los inversionistas, ¿no? Entre una de las cosas que nosotros tomamos en cuenta son temas que tienen que ver con objetivos basados en ciencia, tiene que ver con un reporteo correcto de aquellas cosas que realmente importan, y también nos importa muchísimo los cuestionarios de CDP, no tanto por el rating en sí, sino porque ya te da una estructura de información y mucha revelación de información que para un inversionista le es muy útil, ¿no? Siguiente,
Aquí están los resultados de estos ejercicios. Es bien diferente. Vean las primeras dos conjuntos de columnas. La segunda te va a estar diciendo cuáles compañías en Latinoamérica que cubríamos estaban haciendo reportes de sustentabilidad. Y la mayoría. Las barras grises quiere decir que son los que peor están rankeados de acuerdo a nuestras metodologías. Las barras rojas son aquellos que están mejor calificados de acuerdo a nuestra metodología, y la media de todos los resultados es la barra azul. Pues bueno, ante la pregunta, ¿quiénes están haciendo su reporteo de sustentabilidad? Todo el mundo contesta afirmativamente. Pero bueno, ahora partamos al lado izquierdo. ¿Quiénes de ustedes son capaces de darme reportado de manera externa, auditados por un tercero, emisiones de alcance 1 y de alcance 2? Las peores compañías ranqueadas, el 0% de ellas eran capaces de tener eso, ¿no? La media fue 44% y la gran mayoría de las mejores ranqueadas fueron capaces de tener esta capacidad de reporteo, ¿no? Entonces empezamos a hacer estas diferencias. ¿O qué me dicen del tercer conjunto? ¿Quiénes están reportando estos informes de sustentabilidad con criterios mejores estándares, como pueden ser el GRI, ¿no? Pues bueno, ahí sí también hay una gran diferencia. Las que peores están son las que menos son capaces de estar reportando de acuerdo a mejores estándares, a pesar de que casi el 80% de ellas decían que estaban haciendo un esfuerzo de reportar sustentabilidad, ¿no? Y hay cosas que también vemos mucho como una gestión correcta de riesgos, ¿no? No solamente si tiene un peso en las calificaciones de CDP bajo nuestros scores, y no tanto por en sí el valor puntual del score que pueda darnos CDP, sino por el cúmulo de información que realmente es relevante para un inversionista, sino también cuestiones como la gestión interna de riesgos a través de un precio interno de carbono. Y eso también muy pocas compañías en la región son capaces de verlo. Eso lo ven en el último conjunto de barritas que ven en esta lámina. Siguiente, por favor. Ya no me tardo mucho, solamente para comentarles que claramente la referencia a la cual hacía Javier respecto de TCFD y Lucas también, hablábamos un poquito de los marcos generales, y esto es algo que me han preguntado mucho los emisores, porque se habla de criterios generales, pero ¿qué creen? Sí es posible poner estos criterios generales a números puntuales de incidencia. Yo lo que más he recibido por parte de inversionistas extranjeros con mandatos de ESG es preguntas del tipo de lo frustrante que es para ellos no tener incidencia en cómo darle un valor a estas cosas. ¿Y a qué me refiero con un valor a estas cosas? A decir, oigan, si yo me muevo hacia estas metas, hacia el 2030, ¿cuánto impactaría en mi estructura de costos? Tanto de manera favorable o de manera desfavorable. ¿Cuántos mis requerimientos de inversión? ¿Afectaría o no mis márgenes? ¿No? Son preguntas básicas que todo inversionista va a necesitar, porque todos, al igual que yo, tenemos un Excel donde evaluamos valores justos de las compañías, y en nuestros modelos de flujos descontados tenemos que reflejar estos cambios hacia adelante, ¿no? O cambios totales en la demanda, ¿no? Entonces, por ejemplo, un colega mío, también de Scotiabank, Andrés, ya ha modelado los efectos de cambio climático en la demanda, por el lado de la demanda, para aquellas exposiciones en el Caribe, por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos evaluado efectos puntuales, no de largo plazo, sino como algo puntual también a los efectos de los huracanes, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué nos dicen de los riesgos de transición, que son importantes y cada vez van a ser crecientemente más importantes en la medida que nos acercamos al 2030? Bueno, nuevamente, hay compañías, industrias como tal, que al final del día
tienen exposiciones relevantes, materiales, o son parte de un negocio en la que realmente están en medio de este riesgo de transición. Y claramente hay empresas que se van a beneficiar mucho de esto porque son parte de la solución, son parte de migrar a una economía de bajo carbono, pero para otras se necesitan una verdadera descubrimiento tecnológico para poder estar posicionados mejor para esto, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Hay que entender, y creo que esto se refleja bien en la presentación de Javier, y no hay una solución para todos, cada industria tiene una materialidad distinta. Este es un ejemplo de lo que nosotros consideramos como material en los negocios inmobiliarios desde el punto de vista de inversionista. Y quiero ser claro en esto, yo puedo tener mis sesgos porque mi mandato es tratar de ver por el deber fiduciario del inversionista. Entonces yo trato de ponerme en los zapatos de los inversionistas y a través de esto yo creo una matriz de materialidad en temas de ESG, pero para esta industria en particular, ¿no? Entonces hay que entender que sí, los riesgos y los componentes de lo que es material cambia mucho de industria a industria. Siguiente, por favor. Último ejercicio, por ejemplo, para que vean qué tan relevante puede ser algo, es una tontería, es algo muy burdo, pero vean cómo las compañías de cemento latinoamericanas que nosotros cubrimos, cómo podría ser la incidencia de un impuesto en el carbono. Si son de $10, ¿cuánto representaría esto del EBITDA de las compañías? Y esto implica que cada vez más las compañías que no hagan su tarea, ¿no? A final del día van a estar más en riesgo de tener una apreciación negativa por parte de los inversionistas. De igual manera, esta misma tabla te explica o te permite decir, para los que nosotros sabemos de estas cosas, que, por ejemplo, una empresa de ellas, como Cementos Pacasmayo, realmente no estaba reportando en aquella época las emisiones correctas porque, francamente, había un sesgo en lo que ellos estaban reportando y, por ende, la incidencia tan baja que reportaban estaba totalmente subestimada, en nuestra opinión, ¿no? Entonces, el punto de todo esto es que sí es importante entender que los riesgos y las oportunidades están ahí. Estas tendencias no hacen más que acentuarse a lo largo que nos acercamos al 2030, y creo que todas estas tendencias que les platicaba los inversionistas por una mayor necesidad de mejor claridad y estos criterios generales que sí pueden ser plasmados en números específicos de incidencia para los inversionistas, creo que es un buen principio y una buena práctica, ¿no? Y bueno, y con esto concluiría todo de mi lado. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Quizá es bueno que resolvamos algunas de las preguntas que teníamos. A ver, vamos a empezar. Bueno, Diana, ya hablamos un poco de Diana, ¿no? De la pregunta de Diana, de dónde puede haber algún ejemplo sobre cómo realizan la definición de escenarios. Es un poco lo que comentábamos antes, como decía, hay algunas compañías que ya han estado haciendo estos ejercicios, pero todavía son pocas, ¿no? Es algo muy incipiente. Tenemos... Perdón, que me... No. Hay una pregunta que creo que es para ti, Paco. Dice, muy interesante lo del análisis de precios del carbón para la industria cementera. ¿Qué precio implícito usa y si es el mismo para todos los países de LATAM? Perdón, no te escuché, discúlpame, se cortó. Una pregunta de Tamara, que dice que le parece muy interesante el análisis de precios del carbono para la industria cementera y te pregunta que qué precio implícito usa y si es el mismo para todos los países de América Latina. Excelente pregunta. La respuesta no es el mismo para todos los países de Latinoamérica. Algunas compañías prefieren tratar de reflejar que a nivel regulación podría estar ocurriendo escenarios de cuál sea la regulación a nivel de cada uno de los países.
euros es muy bajo. Estamos viendo que en lugar de dejar y de ceder a lo que podría o no ser la regulación local, están yéndose hacia escenarios más estrictos, como el por lo menos llegar a estos niveles de 30 euros por tonelada. Sí, perdón. Perdí un segundo la conexión, pero muchas gracias, Paco. También, la verdad, hay muchas preguntas sobre ese análisis de precios de carbono que has hecho. Y te preguntan por aquí también si tienes información sobre Argentina y si tienes algo especial sobre oil and gas. Son datos de CDP. Ah, ok. Bueno, hablando de CDP, tenemos una empresa que contesta CDP para inversionistas, que es Banco Galicia, entonces un banco de Argentina. Y para este año vamos a tener YPF, la empresa de Oil and Gas de Argentina también, que está planeando a contestar. Pero sí, en términos de empresas que contestan CDP son pocas todavía en Argentina. Okay. Y sobre este oil and gas, Lucas. Sí, de Oil and Gas estamos estamos trabajando junto a YPF, que es Guiernamentos, bueno, la empresa de Oil and Gas de Argentina, la estatal de Argentina, para que ellos empiecen a contestar este año ya. Entonces vamos a estar involucrando con ellos para que contesten, que empiecen a contestar. Okay. Muy bien, muchas gracias. También hay un comentario por aquí. Alguien que dice que el problema adicional de México es que la nueva administración tiene un enfoque muy marcado hacia hidrocarburos, dejando de lado otras fuentes más limpias, ¿no?, en segundo o tercer plano. Quizá Paco quiera añadir algo, yo solo me tiene. Sí, realmente tienes toda la razón. Creo que sigue habiendo una oportunidad para el sector privado, ¿no? Ya sabemos que el gobierno pues, va hacia un lado y obviamente eso tiene un impacto, pero creemos, ¿no?, y hemos visto cómo han bajado los precios de la energía renovable, la eólica en concreto, pero también la solar mucho, que son más competitivas, por lo menos tan competitivas o más competitivas que las energías fósiles, ¿no? Entonces creemos que aunque el marco pues no es el más adecuado, pero creemos que sigue habiendo muchas oportunidades para ¿no?, en negocios en este sentido de las compañías. Yo añadiría lo siguiente, si tú eres una compañía de energía renovable y piensas que tu off-taker tiene que ser la Comisión Federal de Electricidad, pues sí vas a tener un gran problema. Efectivamente, esto está pasando mucho para aquellas compañías cuyo off-taker es el gobierno federal. Hoy estamos enterándonos de que hay otra iniciativa para tratar de arbitrariamente de mantener un nivel de cuota de mercado para la Comisión Federal de Electricidad, a pesar de que es totalmente ineficiente, ¿no? No sé si ustedes estén al tanto, pero en promedio el costo unitario por gigavatios de generado de CFE respecto de las tecnologías nuevas, pues bueno, las tecnologías nuevas tienen una ventaja en costos porque son como en promedio un tercio el costo que tiene la Comisión Federal de Electricidad y que adicionalmente, además, te permiten la eliminación de emisiones de carbono. Entonces, es una pena porque al final del día esto no solamente es un mayor costo para la sociedad, sino porque también estás inhibiendo las inversiones que tanta falta nos hacen, que se han ido a la baja desde el 2018. Bueno, pero nuevamente, eso no quiere decir que, como Javier lo dice, creo que si tú eres una compañía cuyo off-taker es el sector privado, aun si el gobierno añade mayores costos de transmisión, por ejemplo, u otras cosas que se les ocurra,
es tal la disparidad entre los costos entre una y otra entidad que lo más probable es que sigas ganando mercado con estos inversionistas, ¿no? Entonces, yo sí creo que veo esas grandes diferencias, pero sin duda esto sí afecta en general las perspectivas de inversión y las perspectivas de metas de calentamiento global, ¿no? De nuestro país, porque vean el caso de Chile recientemente, sus metas van a mejorar estructuralmente y las de México, pues con las acciones yo no veo cómo puedan mejorar, deberían de empeorar. Entonces, y cada vez estamos más cerca, ¿no? Entonces, nuevamente, estos temas los van a tomar en cuenta los inversionistas en sus decisiones. Muchas gracias, Paco. Solo para acabar y no meternos tantos en el tiempo, sí me gustaría comentar dos preguntas que creo que aquí como bastante interesantes que hacen. La primera nos pregunta si hay algún indicador que mide el riesgo de sostenibilidad por país. No se entiende cómo los países más contaminantes siguen el libre mercado sin tener que pagar impuestos por su carga de carbono en productos, ¿no? Y aquí, luego mis compañeros hay que agreguen, pero si me permiten. Yo conozco Robeco Sam, o bueno, ahora Sam, hace un análisis, un ESG Index por país, ¿no? Donde tiene en cuenta no solo temas ambientales, sino también temas sociales y temas de gobierno, ¿no? Entonces, la verdad es un análisis muy interesante. Yo por ahí tengo algunos datos más concretos. Un análisis muy interesante donde rankea literalmente pues, los países, ¿no? Y ese análisis es algo que utilizan, una herramienta que utilizan muchos inversionistas para tomar decisiones, ¿no? Dónde ponen su dinero, dónde invierte. Y lamentablemente en el caso de México, pues no está entre los mejores posicionados, ¿no? Está justo de los más bajos, ¿no? El caso de México y muchos países de América Latina, ¿no? Justo un poco por lo que comentaba también ahora Paco, ¿no? De las políticas que tienen los países, ¿no? Yo, si quieres, les puedo compartir, Mario, si quieres te puedo compartir ese índice, ¿no? de Robecosa. No sé si queréis añadir algo más, Paco. No, realmente estoy contigo, yo creo que lo dijiste todo. O Lucas. Y la última, esta sí te la voy a dejar a ti, Paco, y a Lucas, ¿no? Que ellos conocen también muy bien América Latina. Como que esperamos de las autoridades reguladoras del sistema financiero, en México en concreto, y en América Latina en particular, ¿no? ¿Hacia dónde se deben orientar esas regulaciones? Sí, con mucho gusto. Nosotros, bueno, en relación con nuestras pláticas del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes en México, sí vemos que cada vez hay una mayor gestión y va a haber más cambios favorables por parte de la regulación. Sin embargo, también vemos diferencias. Me parece que la regulación que ya está en Chile está mucho más avanzada que la mexicana. Ahora bien, hay una buena noticia atrás de esto. Independientemente de la regulación, creo que es más importante entender que las tendencias de los inversionistas y lo que les es relevante para ellos, ellos van más adelantados de la regulación. Entonces, más allá de que exista o no la regulación, que siempre ayudará, al final del día, lo que estamos viendo es que va a haber mucha más necesidad de una correcta revelación de información y eso independientemente de la regulación. Bien. No sé, Lucas, si quieres añadir algo. Bueno, mi palabra acá, creo que hay muchas empresas que contestan en diferentes plataformas. Por ejemplo, GRI tiene otros tipos de informes y separadamente. La gran ventaja de CDP para los inversionistas, como por ejemplo Paco, que está acá, es que ellos pueden centralizar la información y hacer un análisis comparativa de una manera más directa. Entonces, si tu empresa ya está metida en temas de contestar y hacer informes y todo más, creo que es importante echar un vistazo en la plataforma de CDP porque está junta la información para un análisis más complementario. Muchas gracias por la atención. No, muchas gracias por tu respuesta. Yo solo añadir lo que comentaban sobre el sector financiero, en concreto el caso de México, que es el que mejor conocemos. La verdad es que la Comisión Nacional de Mercado de Valores, es un tema que está tratando, ¿no? Sabemos que está haciendo algunos esfuerzos muy interesantes alineados con Science Based Targets, por ejemplo, ¿no? Es algo que tiene su agenda.
Obviamente le está costando avanzar, ¿no? También por el momento en el que estamos, pero sabemos que es un tema que tiene en la agenda y sabemos que la Asociación de Bancos de México, por ejemplo, está trabajando en diferentes temas, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de poder trabajar con la Asociación de Bancos de México en esta parte de la estrategia de financiamiento sostenible de la banca, pero también está trabajando una taxonomía, ¿no? Una taxonomía, pues en cierta forma similar a la de la Unión Europea. Eh, Sabemos que, como digo, tanto la BM como la Comisión están poniendo esfuerzos en esto. Este año en México es el Global Roundtable de UNEP-FI. UNEP-FI es el brazo financiero del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas. Tienen una reunión cada 2 años y este año es en México, si se puede llevar a cabo, como sabemos. Pero eso creo que es importante, ¿no? Y creo que eso va a determinar mucho el estado actual, ¿no? Una mejora en el estado actual. Entonces, digo, si les parece, la verdad es que estamos recibiendo muchas preguntas y lamentablemente pues, no tenemos más tiempo, no queremos retrasar esto o alargar esto mucho más. Si quieren, nosotros les compartimos les compartimos las presentaciones. Ahí están nuestros datos de contacto, tanto de Lucas de CDP como de Francisco Suárez de Scotiabank y mis datos de contacto. Entonces, pues ahí, pues, yo creo que por parte de todos te sientanse con la libertad de hacernos cualquier pregunta que quieran por correo electrónico. No sé, Paco y Lucas, si queréis agregar algo más. No, solamente muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por la oportunidad, Javier. Gracias, Lucas. Y gracias a todos. Cuídense mucho. Listo, pues igualmente. Muchas gracias a todos por su interés y sus preguntas y que tengan muy buen día o muy buena tarde. Cuídense mucho. Hasta luego, muchas gracias.